y Esteban, entonces medio millón 83.958. Ese EVA significa la generación de valor que nos está dando la empresa en el corto plazo. Vemos pues que la generación de valor que le está dando estos dos productos a la compañía es buena, además de que la utilidad neta eh, cumple con la expectativa que tiene el inversionista o la tasa de retorno que espera el inversionista, que es 1.307.000. Pero además de eso, entonces también hay que llegar a analizar otras cosas. Entonces, podemos hacernos entonces ya en este punto de, del trabajo, por decirlo así, entonces, ¿cuál de los dos productos debemos, debemos impulsar en las ventas? En las ventas. Entonces ya aquí hay que entrar a analizar varias cosas, ¿cierto? Entonces lo primero es analizar cuánto me da de contribución marginal neta cada uno de los dos productos, ¿cierto? Entonces esta información la tenemos acá, contribución marginal neta. Entonces acá vemos, según los porcentajes de participación, vemos que el pan de bono me aporta el 70,78% de contribución marginal neta, mientras que la avena nos aporta el 76,80% de la contribución marginal neta. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que la mayor contribución marginal neta la tiene la avena, ¿sí? Entonces hay que llegar a analizar, todavía no podemos decir si impulsar la avena o impulsar el pan de bono. Tendríamos que mirar entonces si la empresa tiene capacidad disponible, porque para eso es el estado de resultados variable o marginal. Si la empresa tiene capacidad disponible, lo ideal sería impulsar la venta de la avena, ¿cierto? Pero si no tiene capacidad disponible, no es muy conveniente, ya que ya los costos fijos pues me van a variar, me van a cambiar y me van a subir. Entonces ya tendría que llevar a analizar ya no con el estado de resultado variable, sino con el absorbente, ¿sí? Entonces vamos a mirar acá cuando hablábamos del personal a contratar, que hicimos acá como esta información, donde sacábamos los minutos laborables al mes de cada uno de los trabajadores, del trabajador de preparación y el trabajador de cocción, ¿sí? De los dos procesos. Entonces decíamos que cada uno de los trabajadores tiene 10.713,60 minutos disponibles para elaborar en el mes, ¿sí? Y aquí discriminamos entre pan de bono y avena según las ventas proyectadas, cuántos minutos se necesitaban al mes para el empleado de preparación y para el empleado de cocción. Entonces vimos que el total de minutos en el proceso de preparación que se invierten para esta producción o estas ventas proyectadas en preparación serían 2.989,41 minutos. Y aquí vemos que entonces este empleado de preparación tiene demasiado tiempo disponible porque este empleado puede invertir 10.713,60 minutos al mes en preparar más pan de bono y en preparar más avena. Y también vemos que en preparar avena gasta muy poco tiempo, gasta 529 minutos al mes. Entonces, aquí podríamos analizar, vamos a coger los minutos que el trabajador trabaja, tiene efectivos para trabajar con el salario que le estamos dando y le vamos a restar el total de minutos que necesita ese proceso para esa producción proyectada. Entonces vemos que ese trabajador pues tiene 7.724 minutos disponibles
para preparar mucho más pan de bono y mucha más avena. Lo mismo para el trabajador de cocción. Para esa producción tiene el total de minutos en ese proceso a invertir en esa producción serían 8.096 minutos y vemos que el trabajador tiene disponible 10.703 minutos. Entonces tiene un total de 2.617 minutos inactivos en los que puede pues llegar a invertir mejor en este proceso de cocción, ¿sí? Entonces vemos que según esta información, vemos que la empresa todavía tiene capacidad disponible. ¿Para qué? Para producir más y por ende pues vender más. Entonces si vendemos más pues tenemos más utilidad. Entonces aquí en el estado donde estábamos en el resumido, entonces podríamos decir que sí es viable impulsar más la producción, producir un poco más e impulsar las ventas de la avena, porque es la que mayor contribución marginal neta me está aportando. O sea que esa producción o esa capacidad disponible que tiene la empresa se podría utilizar en más producción de avena e impulsar pues más este producto en las ventas. Bueno, entonces ahora con este análisis que ya hemos realizado entonces, con esta información resumida de este estado de resultados, entonces vamos en este momento, vamos a calcular el promedio ponderado de la compañía, ¿sí? De los dos productos y los vamos a trabajar como si fuera pues un único producto, solo la compañía, para así entonces poder llegar a un punto de equilibrio y para saber entonces y analizar cuántas son las unidades en punto de equilibrio de la compañía y en pesos y en valor también. Entonces, aquí ya tenemos la estructura pues del promedio ponderado para poder realizarlo. Entonces dice que entonces empezamos con la cantidad de las ventas. Como es información entonces de los dos productos, lo vamos a manejar. Vamos a manejar los dos productos como si fuera una sola compañía. Entonces vamos a sumar el total de las ventas del pan de bono más las ventas de la avena. Listo. Esas son las cantidades en ventas y en costos de gastos, ¿sí? Entonces, para hallar el valor unitario promedio ponderado, entonces primero aquí entonces tenemos que el valor total de esas ventas, total compañía, son 26.200.000, ¿cierto? El total de las ventas. Y hallaríamos el valor unitario promedio ponderado cogiendo el total de las ventas, dividiéndolo por la cantidad de las ventas de los dos productos. Entonces el valor unitario promedio ponderado nos daría 3.470. Haríamos lo mismo entonces acá. Cogemos los costos y gastos variables y hallamos el valor unitario promedio ponderado, dividiendo por las unidades o las cantidades vendidas. Listo. Entonces esto me daría una contribución marginal ponderada de 2.569 y una contribución marginal total de 19.399.000. Entonces aquí también llegaríamos a restar los costos y los gastos fijos, que aquí los tenemos en la resumida que ya habíamos realizado, que son 15 millones, para llegar así a una utilidad operacional de 4.043.000. Restamos los gastos financieros o gastos de interés y esto nos daría una utilidad antes de impuesto de 3.623.000.
restaríamos el impuesto de renta, que desde el principio del video hemos dicho que es el 34%. Hallamos la utilidad neta con ese impuesto ya depurado. Aquí también podemos hallar entonces el impuesto unitario, cuánto es el valor del impuesto unitario de cada uno de los dos productos, 8,73, y podemos hallar también la utilidad neta unitaria, que serían entonces 1.696 pesos. Restamos el costo del inversionista, la tasa que el inversionista espera, porque siempre la tenemos en cuenta en estos estados de resultados, que es pues al fin y al cabo lo que le interesa al inversionista. Y con esto entonces de nuevo hallamos el EVA, que nos da el mismo valor. Ya con este EVA entonces hallado, ya podríamos entonces pasar a calcular entonces cuál es nuestro punto de equilibrio en la compañía.